Muy bien, gracias Mauricio, gracias. Estaría bueno que salgas de tu casa, o en tu caso mismo, quién sabe, ¿no? En tu vereda, en tu barrio, y revises el tamaño de alguno de los árboles añejos de ese sitio, porque si es uno bastante grande, puedes postularlo para el coloso del año, una manera también de preservar nuestra naturaleza. Nuestro compañero Sergio Valdés tiene los detalles. Esta campaña se inició el 17 de junio último y va a ir hasta el 15 de julio de este año, donde se pretende poder elegir al coloso. En realidad varios colosos, teniendo en cuenta de que el año pasado fueron varios los finalistas, esto a nivel país. La premisa de todo esto es que se pueda preservar a los árboles más antiguos y también los más altos, teniendo en cuenta de que el concurso tiene relación con la altura que pueda tener este árbol, que tiene que superar por lo menos los 20 metros de altura y tener una circunferencia de 3 metros. Sobre esta iniciativa que ya tiene 5 años, pues este año se realiza la 5ª edición, nos habla Víctor Ibarrola, que invitando a todas las personas para que puedan participar y postularse en la página atodopulmon.org. Entonces Colosos de la Tierra tiene el fin de premiar a los árboles más grandes del país y también el fin de concientizar sobre la importancia de los árboles, del respeto hacia los árboles, de valorizar los árboles. La 4ª edición, ¿dónde fue? Bueno, la 4ª edición tuvimos varios ganadores muy interesantes, ganó en una escuela, postularon los profesores y bueno, los niños, los profesores que cuidaban el árbol que está en el medio de la escuela. También ganó un árbol de Asunción y ganaron los vecinos. El concurso Colosos de la Tierra ya tiene a por lo menos 22 inscriptos hasta ahora, superando las expectativas del año pasado, pues se habían tenido solamente a 12 participantes. Este año hay una diferencia con relación al sistema de evaluación, porque van a participar de la región oriental 4 árboles y 1 de capital, que ya eso está confirmado. Más sobre este tema nos habla Víctor Ibarrola, director ejecutivo de A Todo Pulmón para Hoy Respira. Hay un jurado que selecciona hasta 15 árboles semifinalistas y nos vamos en toda la región oriental del país a conocer esos árboles, conocer a la gente, el testimonio, por qué están cuidando esos árboles y hacer una medición científica para luego premiar a los 5 Colosos de la Tierra 2016. Con este concurso no solamente se va a posibilitar la preservación del medio ambiente y de los árboles, sino también la posibilidad de que los concursantes, los 5 finalistas y ganadores que van a ser elegidos puedan tener un premio, como por ejemplo un viaje, un recorrido turístico que la Senatur va a estar implementando más adelante para los ganadores. Y también una placa para que se pueda instalar y se pueda tener como uno de los colosos de la tierra aquí dentro de Paraguay estos árboles elegidos.